Tengan todos muy buenos días. A continuación les hago la explicación de la tesis séptima del programa referente a la banca comercial y a otras actividades. Como se habrán dado cuenta, poco a poco hemos ido avanzando en el curso y la última tesis que vimos era relativa al Banco Central. De esto, de esta tesis lo más importante es que ustedes capten, por favor, que el Banco Central tiene una misión total y completamente distinta a la que pueden tener los bancos comerciales. El Banco Central prácticamente lo que hace es dirigir la política económica del país. Los bancos comerciales ejecutan esa política económica. El Banco Central no busca tener ganancias. Los bancos comerciales viven de tener ganancias. De tal manera pues que vamos a entrar ahora a la parte comercial del negocio bancario. Veremos cuáles son los principales negocios y cómo se desarrollan los mismos y nos daremos cuenta eventualmente que el consumidor, pues desgraciadamente a veces está manos arriba ante las decisiones que toma la banca comercial, ya sea esta pública o sea privada. En cuanto a conceptos fundamentales, que es la parte primera, tenemos la definición de banco. Y aquí es importante destacar que es aquella actividad financiera que se dedica a realizar operaciones propias de la banca. Los bancos siempre son personas colectivas, es decir, sociedades. Nunca van a encontrar un banco que pertenezca a una persona física. Tiene que pertenecer a una sociedad, eso es por disposición legal. Pero cosa extraña, si bien los bancos son sociedades, los banqueros tienen que ser personas físicas. Pero en todo caso lo importante es que los bancos nunca pueden ser persona física, sino que siempre tienen que ser persona colectiva. Luego tenemos la definición de actividad bancaria y en esta lo que encontramos es que es la que se dirige a la captación, administración y distribución de dinero. Igualmente la intermediación financiera, captando recursos del público para encauzarlos hacia programas de desarrollo o simplemente hacia el crédito. Y esta es la sustancia de todos los bancos. No quedan bancos, ni siquiera los privados, que se dediquen únicamente a prestar servicios, es decir, a cobrar recibos, a, a intermediar entre una institución y el usuario. Eso es una parte del negocio. Lo que principalmente hacen ellos es intermediar. Al intermediar es ponerse en medio de quien necesita invertir dinero y segundo, entre quien necesita ese dinero para hacer sus propios programas de inversión. Siempre les he dicho, en Costa Rica la gente que tiene dinero muchas veces no le gusta arriesgarlo. Si estuviéramos frente a frente, yo les diría qué hacen ustedes si tuvieran una cantidad importante de dinero en sus manos, dinero ocioso, ya ustedes tienen casa, carro, lo que quieren es hacer algo con ese dinero, es ponerlo a trabajar. Y la mayoría me diría que lo ponen en un banco, a buscar una rentabilidad en el banco. Pocos son los que verdaderamente tienen una vena de emprendedores y entonces me dirían, hago un negocio, qué sé yo, construyo apartamentos, hago una fábrica de esto, de lo otro, de aquello. Esos son pocos en relación con los que simplemente dirían, cojo el dinero y lo deposito en un banco. Y entre más me pague el banco, mejor. Ahí es de donde se nutren los bancos. Porque con ese dinero, el banco perfectamente lo va a poner a trabajar y gracias a la intermediación va a obtener ganancias y a veces bien altas. Encontramos en la parte segunda la clasificación de los bancos y encontramos los bancos, la primera clasificación habla de los bancos según sus propietarios. Luego tenemos una segunda clasificación que nos habla de los bancos de acuerdo a su actividad y aquí hablamos de la banca central, de los bancos comerciales y de los bancos populares. También de los bancos cooperativos y solidaristas. Es importante que tomen ustedes nota que el sistema bancario nacional se compone por todos los bancos, pero los que son verdaderamente públicos y estatales son solo tres.
el Banco Central, el Banco Nacional de Costa Rica y el Banco de Costa Rica. Esos son los únicos que podrían llamarse técnicamente bancos públicos. Insisto, uno que es el nervio y motor de la economía nacional, que es el Banco Central, y los otros dos que son los más grandes, que son comerciales por excelencia. Pero el Banco Popular, los bancos cooperativos y los bancos solidaristas no son estatales. El Banco Popular pertenece a los trabajadores, el cooperativista a los cooperativistas y el solidarista a los solidaristas. Funcionan, excepto el cooperativo que entró en quiebra, pero funcionan, y principalmente el Banco Popular. El Banco Popular es muy grande, masivo diría yo, por todos estos nichos legales que le confiere una entrada de dinero impresionante mes a mes, según se expuso en la lección pasada. Pero vuelvo a insistir, los bancos públicos del sistema bancario nacional son solamente tres: el Banco Central de Costa Rica, el Banco de Costa Rica y el Banco Nacional de Costa Rica. También tenemos una clasificación por su estructura jurídica, y ahí encontramos en los que son instituciones autónomas e instituciones públicas no estatales como el Banco Popular y Desarrollo Comunal, así como los bancos sociedades anónimas. Es importante que tomen nota que, vuelvo a insistir, todos los bancos deben ser sociedades. Aquí se habla de sociedades anónimas, y como podrán ver en el punto C4 hablo de bancos sociedad de responsabilidad limitada. No encontré un banco en Costa Rica que sea una sociedad de responsabilidad limitada, por sus siglas SRL. No lo encontré, pero eso no implica que no pueda existir. Eh, Entiendo que el único requisito que se pone para abrir un banco en el país es tener un capital que ronda los 1.000 millones de colones. A partir de ahí el banco se puede crear. Eh, Tal vez es difícil, sería muy difícil empezar de cero. Tal vez sería, aunque yo tenga más de 700 millones, de mil millones de colones, perdón, en bolsa, pueda hacer un banco. Sí, nada impide que yo lo abra, nada impide que yo haga la sociedad, pero ya el hecho de poner sucursales, ya eso es difícil. Por lo tanto, difícilmente se pueden encontrar bancos que nacen de cero. Por lo general se trata de fusiones, de absorciones, como pasó por ejemplo con el Banco City, que el City que asumió, que fusionó al llamado Banco Cuscatlán. Ese edificio algo tiene porque ahí estuvo el Banco City, el que está, perdón, el edificio que está en Limón, allí por el más por menos, allí estuvo el Banco Cuscatlán primero, luego fue absorbido por el City salió y ahora está el Banco Catay. Son movimientos que se hacen. Hay otros bancos privados mucho más estables, como el Scotiabank, como el Banco San José, pero si un banco, una institución bancaria principalmente extranjera quisiera introducirse al país, no creo que empiece por construir su edificio y en cada provincia levantar un edificio. Eso sería muy largo, muy fatigoso y muy caro. Lo que haría en estos casos, pienso yo, sería comprar, fusionar un banco de estos. Le compra la partida, como hizo el Banco da Vivienda, que es una institución colombiana, y entró al país sin mayor problema. El Banco de la Vivienda le estaba con, ay Dios, no era Scotiabank, ahorita me acuerdo y les digo cuál era el banco que asumió Banco Vivienda. Luego, punto 3, página 4. Vamos a entrar a hablar de lo más importante de esta lección, que son las funciones y operaciones de los bancos comerciales. Y en primer lugar tenemos los negocios bancarios y su función básica, la rentabilidad. El negocio bancario se define como el conjunto de todas las actividades que lleva a cabo un banco para obtener rentabilidad, es decir, ganancia. Aquí está prácticamente la definición de los dos conceptos básicos: intermediación bancaria por un lado y segundo, ganancia. Los bancos prestan servicios, y servicios de los más variados, como vamos a ver más adelante. Pero lo importante es que los bancos están entre y hacen intermediación entre dos grupos, entre los que necesitan un servicio y los que quieren invertir para obtener una ganancia. En medio están los bancos y son los que hacen eso. Y entre más gane un banco, más rentable es. Si ustedes hicieran un estudio
de la rentabilidad de los bancos públicos y privados, se darían cuenta que los bancos privados son un poco más rentables porque cobran más caro. Los intereses de los bancos privados son mucho más altos que los de los bancos públicos, pero el volumen de los bancos públicos es inmensamente mayor al de los bancos privados. Los bancos privados, por ejemplo, este banco San José, que es el que está allí frente al parqueo de más por menos, ese banco se especializa prácticamente en una cosa, en tarjetas de crédito. Tiene la llamada Mastercard y ese es el modo en que el banco opera de manera principal. Luego obviamente presta servicios, pero su caballito de fuerza lo es la tarjeta de crédito que es Mastercard. Credomatic también. Bien, dice los bancos no solo viven de prestar y recibir dinero, pues por sus servicios son de lo más variado. Sin embargo, el principal, el principal instrumento que tiene un banco es el crédito. El crédito es básico para los bancos. Es el arma principal para obtener rentabilidad. Insisto, sin embargo, prestan muchísimo más servicios y no nos tenemos que quedar solamente con el crédito. Así surge el concepto de intermediación financiera. Dice intermediación financiera, eso está en la página 5, es decir, dice ubicarse en un término medio entre el que deposita sus recursos dinerarios en el banco para obtener un beneficio con el interés que le paguen y la persona necesitada de esos recursos por medio de peticiones de crédito. Y vuelvo a insistir, todo esto nace a partir de la idiosincrasia del costarricense. En naciones con una cultura empresarial distinta, por ejemplo Estados Unidos, la gente, pues sí, hay una cantidad importante de gente que prefiere invertir en un banco porque es una inversión segura. El problema es que la gente necesita y quiere más ganancia. Entonces no invierte todo en bancos, sino que invierte en empresas. Y el vaivén de las empresas es muy alto. Tener acciones de empresas como Apple, como Microsoft, puede ser un éxito, pero también está sujeto al vaivén de las cuestiones económicas. Con esta crisis de la pandemia, he estado leyendo y hay millonarios, personas que manejan miles de millones de dólares como fortuna, que están verdaderamente arrepentidas de haber hecho la inversión que hicieron. Hace un año, un tipo invirtió 3.000 millones de dólares en compañías aéreas. Es decir, metió capital a varias compañías aéreas porque hace un año el negocio de la aviación era uno. Hoy es completamente otro y distinto. Muchísimas grandes empresas de aviación, si no es porque el Estado intervino, estarían quebradas. Me refiero a la alemana esta Lufthansa, quiebra. El Estado alemán tuvo que intervenir e inyectarle capital por 9.000 millones de euros para que la empresa siga. De otra manera, quiebra. La empresa bandera nacional de Italia, Alitalia, pierde 2 millones de euros por día. Y el Estado italiano tuvo que comprar un paquete importantísimo de acciones para insuflarle capital porque de otra manera quiebra. La razón, los aviones ahora, esos monstruos voladores, están en tierra. Simplemente no se mueven, están embodegados porque no hay rutas aéreas. En estos momentos el negocio aéreo está reducido prácticamente al máximo. Dentro de un año será otra cosa, pero he leído también que se espera que las empresas, para volver a tener un punto de equilibrio como el que tenían en el 2019, deberán esperarse aproximadamente 5 años. Y esto porque una vez que poco a poco los aeropuertos se vayan liberando, que los gobiernos vayan aceptando vuelos, falta un componente especial. Y el componente especial que falta es que la persona quiera volar. Varios tipos de pasajeros existen, ustedes deben saberlo, pero el principal es el turista.
Ese es el gran negocio de las líneas aéreas, el turismo. Somos aquellos que vamos sentados en los asientos que llamamos gallinero porque es la tarifa barata, pero eso hace que los aviones vayan llenos. Tienen una primera clase, tienen una clase ejecutiva, pero eso el público que la necesita es mucho menor. Obviamente son mucho más caros los pasajes para esas áreas del avión y no siempre van llenas. En cambio, lo que es turismo va repleto. Eso es lo que mueve. Pero la gente ahora está reacia, ahora la gente se va a cuidar más y los turistas pues ya no viajarán. Las experiencias fatales de gente costarricenses que se han quedado 90 días en el país en que estaban, esperando vuelos de misericordia que los traigan al país, eso es terrible. Si me voy a enfermar, quiero enfermarme en mi país, quiero enfermarme en mi barrio, quiero enfermarme en mi casa, alrededor de los míos, no en otro país ajeno, para el cual inclusive yo estaba de visita y sin embargo cerraron aeropuertos, cerraron todo y no pude salir. Entonces esa coyuntura, hasta que definitivamente comience a salir ya publicaciones de que se superó la crisis, que ya está controlado el virus, que ahora hay vacunas y entonces volaremos. Si ustedes van a Sudamérica, a ciertos países de Sudamérica, les piden una vacuna contra la fiebre amarilla y otras enfermedades tipo tropicales y la gente se las pone, se compran en las farmacias, se las ponen y viajan sin ningún problema. Y ahí están los zancudos y los mosquitos y todas estas cuestiones, pero ya no tenemos miedo. En cambio, con esta última no nos hemos recuperado y definitivamente faltará mucho para poder hacer esto. Entonces, lo que va a seguir ahora es la gente que tenga el dinero, ¿qué va a hacer? No lo va a querer invertir, le dará miedo. Entonces acudirá a los bancos. Esa es una forma de tener una rentabilidad fija, pero por lo menos segura. Y si es como en Costa Rica, que se invierte en los bancos públicos porque está garantizado, mejor aún. Todavía la gente a veces ve con resquemor invertir en bancos privados, porque los bancos privados pertenecen a personas y estas personas pues en un acto de maldad pueden coger los dineros, se van del país y hasta luego. Entonces, por ese lado pues va a haber una situación ahí importante en este campo. Dice, la función básica de los bancos es la intermediación financiera, es decir, ubicarse en un término medio entre el que deposita sus recursos dinerarios en el banco para obtener un beneficio con el interés que le paguen y la persona necesitada de esos recursos por medio de peticiones de crédito. En Costa Rica, pese a que ya existen contratos de financiamiento moderno, contratos que no están regulados legalmente pero que existen, como el leasing, por ejemplo, la gente todavía tiene muy claro que lo que debe hacer es simplemente coger su dinero y meterlo en un banco. Los ticos somos poco emprendedores. Muchos de ustedes estudian la carrera de administración de empresas y eventualmente se van a dar cuenta que ese virus de emprender no está muy bien desperdigado, no se ha vuelto plaga todavía y la gente no le gusta, la gente le da miedo, la gente quiere lo seguro, entonces a lo seguro es depositar su dinero en un banco y lo seguro es depositarlo en un banco público. Vuelvo a insistir, en la elección pasada se habló del rompimiento del monopolio por parte de Figueres Olsen y esto es parte de tratar de cambiar un poco la mentalidad de las personas para que crean más en la banca privada, pero no es tan fácil, no es tan fácil. Todavía si no el banco Nacional no tuviera el edificio que tiene, me refiero a la altura, que es el más alto que tiene San José, todavía la gente piensa que es mejor depositar su dinero en los bancos del Estado, en los bancos públicos. Porque al final de cuentas la historia ha demostrado que si bien pueden desaparecer, no quiebran. En el 94, nuevamente, nuestro citado Figueres Olsen cerró el Banco Anglo Costarricense. Y lo cerró por los errores que cometió el gerente en ese momento, un tipo de apellido Robles, que invirtió parte importante del capital bancario, lo invirtió en bonos de la deuda venezolana. La junta directiva estaba impresionadísima con el gerente,
era un tipo moderno, era un tipo así como extraído de un figurín de una revista de esas para hombres. Fue compañero mío en la universidad. El tipo era impresionante, tenía un poder de convencimiento terrible, tenía una vida de lujos, nació en cuna de oro y era bancario. Traía la materia bancaria en la sangre. Carlos, como se llamaba, Carlos Robles, simplemente llegó a ser gerente del banco y se sintió a las anchas y trató de introducir al Banco Anglo, una institución centenaria, en el mundo moderno. Entonces lo comenzó a matricular, impresionó a la junta directiva y lo comenzó a matricular en aventuras financieras que si hubieran dado resultado, yo creo, siempre lo he dicho, eso es una expresión que tuve y que se me quedó, que si el negocio de Carlos Robles hubiera dado resultados, botan la estatua de León Cortés que está en la boca de la sabana y ponen la de él. Porque por la cantidad de millones que era en 1994, ese tipo hubiera estado, como dicen ustedes, hubiera estado solo. Pero invirtió una parte importantísima, una cantidad de millones de dólares muy seria, muy importante, los invirtió en bonos de la deuda pública venezolana. Y desgraciadamente los países del sur, en aquel momento, Venezuela no escapa, pese a que era una potencia por todo lo que era petróleo, tenían un sistema político económico muy volátil. Y en cuestión de meses hubo un problema con el gobierno y se dieron situaciones muy incómodas y lo que se presentó fue simplemente que los bonos llegaron a valer nada, prácticamente nada. Y el Banco Anglo perdió una cantidad de millones importantísima, lo cual vio reducido su capital. Entonces Figueres, que siempre ha sido un amante de la banca privada, le abrieron la puerta para decir cierro el banco y lo cerró un 14 de septiembre de 1994 y no se me olvida porque yo era abogado del banco, de ese banco aquí en Limón. Lo cerró así a la fuerza y a partir de allí, al final de cuentas, después de un proceso de años, el daño fue mayor. El daño fue mayor porque como fue una decisión política, lo que Figueres hizo fue que ordenó pagarle hasta el último 5 a todos los que tuvieran cuenta en el banco. Y todavía hizo algo terrible. Hizo lo siguiente, le devolvió a todos los cuentacorrentistas de ahorros o cuenta corriente, le devolvió el dinero y a la vez pagó los cheques que estaban circulando. Entonces a todos los que teníamos cuenta en el banco, el banco canceló los cheques que teníamos, o sea, pagó los cheques que habíamos hecho que estaban en circulación y luego nos devolvió el dinero. Entonces comenzaron a quedar saldos negativos increíblemente altos porque el banco había pagado 2 veces. ¿Por qué hizo el pago 2 veces? Porque pagó el cheque que yo había hecho y me devolvió el dinero completo de mi cuenta corriente. Entonces comenzó a pedirnos que fuéramos y devolviéramos. Me acuerdo que yo devolví como 60,000 colones que eran los cheques que yo había girado en esos días y que me devolvieron al cerrarse mi cuenta. Eso lo hice yo y lo hicimos muchos, pero tal vez la mayoría más grande no lo hizo. Al final de cuentas, por lo que dicen los estudios, salió más caro eh, la medicina que la enfermedad. El banco se hubiera podido recapitalizar y hubiera seguido funcionando y si hubiera sido un duro golpe, pero fue más duro el golpe que se hizo al devolver el dinero y no poderlo recuperar posteriormente. Bien, la intermediación se manifiesta pues de varias maneras, se manifiesta con el crédito, pero también se manifiesta al dar servicios. No nos imaginamos una sociedad que no tuviera bancos. Los bancos verdaderamente son necesarios y son importantes porque nos prestan un servicio. Por ejemplo, piensen nada más en ir a hacer fila de tributación directa, en llenarlos enteros, en hacer todo para poder pagar un impuesto. Hoy, eh, y esto es un saludo a la internet, hoy no.
Hoy simplemente usted se mete a la página de su banco, busca lo que es Hacienda, ahí está el impuesto, hace la mezcla de teclas, pone su clave y de su cuenta se pasa allá el pago que usted tenía que hacer. O sea, se ha aliviado muchísimo. Esa es parte de la intermediación. Si usted necesita pagar servicios públicos, agua, luz, teléfono, internet, o servicios privados, cable, matrículas de escuelas y colegios privadas, no vaya, páguelo a través del banco. Esos servicios son parte de la intermediación financiera y los bancos por eso cobran una comisión. Si ustedes en este momento tuvieran que recargar su servicio telefónico, pueden ir a un supermercado o pueden ir a una pulpería que tiene un servicio del Banco Nacional o del Banco de Costa Rica. El del Banco de Costa Rica creo que se llama Tucán, una cuestión así. Usted entrega su dinero, los mil, bueno, eso era hace varios años, los 5.000, los 10.000 colones que quiera recargar el teléfono, lo paga y a través de la internet le queda recargado a su teléfono. Pero atención, eso lo hacen todavía en supermercados, cuando uno está haciendo fila y un tipo le dice, bueno, ya pagué, pero ahora quiero pagar un teléfono, una luz, dos aguas, es terrible. Pero el punto es importante. ¿Se han dado cuenta ustedes de que no aceptan que usted pague teléfono, que usted pague esos servicios, agua, luz, que usted las pague con tarjeta? Exigen que sea en efectivo. ¿Y cuál es la razón? La razón es la siguiente, que por ese servicio, que por prestar ese servicio de cobrar un teléfono o lo que sea, la institución, llámese ICE, llámese cual sea, paga una comisión. Entiendo que el ICE paga el 1% del valor del recibo, ya sea de energía eléctrica o de teléfono. Pero si se pagara con tarjeta, el banco dueño de la emisor de la tarjeta estaría cobrando alrededor del 5 al 7% por usar la tarjeta. Entonces, ¿qué sentido tiene que yo me gane el 1 si tengo que pagar el 4, el 5 o hasta el 7 de lo que cobre? Por eso es que esos servicios exigen que se paguen en dinero en efectivo. Cuando ustedes van a un supermercado a comprar, qué sé yo, productos de comer, productos para la casa y pagan con tarjeta, dentro de la estructura de costos de los precios de los artículos que usted compró va incluido la posibilidad, que es cada día mayor, de pagar por medio de tarjeta. Entonces esa comisión que cobran las tarjetas ya va incluida en el precio. Cuando usted paga en efectivo en un supermercado, les está regalando el valor de esa comisión, porque vuelvo a insistir, ya está, es un factor a considerar dentro del precio de los artículos. Ya está. Y si usted paga en efectivo, les está regalando ese factor a ellos. No sé si se han dado cuenta que en muchos locales comerciales, en muchos hoteles, en supermercados dice, no aceptamos tarjeta American Express. La tarjeta American Express es una tarjeta muy rara porque es de crédito y no lo es. En una tarjeta de crédito se llama crédito revolutivo o rotativo. Yo tengo 6 meses, tengo hasta 18 meses para pagar la compra que hice. Los bancos no viven de que yo les devuelva al mes siguiente, les devuelva el monto que gasté el mes anterior, sino que viven de los intereses porque uno va pagando, va pagando. Inclusive todos los meses cuando llega el detalle de la tarjeta aparece el monto mínimo y la gente por lo general se va a ese monto mínimo. Entonces ese monto mínimo es el valor de la factura, el valor del monto que usted debe a 18 meses plazo o hasta 36 meses plazo, que es lo más engañoso que existe. Usted dice, qué cómodo, pago muy poco, sí, pero paga durante 3 años. Bien, American Express es distinta. American Express es una tarjeta en la cual usted lo que gaste este mes lo paga el otro. Es muy sencillo. Es simplemente como por el hecho de no querer andar dinero en la bolsa. El problema es que esta American Express cobra el 10% de comisión. Entonces a los comercios, a los hoteles, a los restaurantes no le gusta. No le gusta por la razón de que aquí quien se favorece es definitivamente el,
los dueños, los emisores de la tarjeta, porque cobran una comisión muy alta, 10%. Yo voy a pagar, yo consumidor, gasté, ejemplo, yo consumidor gasté 100.000 colones. Al pasar mi tarjeta American Express, el local donde yo hice la compra de 100 recibe solamente 90. Y mi persona al siguiente mes tiene que pagar los 100. No cobran intereses, pero tiene que pagar los 100. ¿Para quién es el negocio? Para los dueños, los emisores de la tarjeta American Express. Por eso es que no se acepta, aunque hay toda una publicidad para que sí lo hagan, pero no es muy querida. Bien, en cuanto a la rentabilidad, aquí está el concepto en la página 5. Dice, es la ganancia que obtiene un banco por la labor de intermediación que realiza. Dice, en el negocio bancario la principal rentabilidad se mide por la diferencia del monto que existe entre los intereses que se producen por los créditos, es decir, lo que cobra el banco por prestar dinero, y los intereses que producen las captaciones que el mismo banco haga, es decir, lo que tiene que pagar por el dinero de los ahorrantes o inversores, más los costos de administración de la entidad bancaria. Eso se explica de la siguiente manera. Por decir algo, voy a usar números sencillos, muy fáciles, pero son completamente distintos. Un banco recibe su dinero a un año plazo. A un año plazo. Por ese dinero que el banco le recibió a usted, le va a pagar un interés que por lo general va a estar por ahora, entre el 4 y el 6% anual. Esa es la tasa que va a pagar. Y cuídese si no menos. Eso es variable. Eso es dependiendo como el banco necesite dinero o no lo necesite. Tenga circulación. Entonces ese banco le va a prestar, le va a recibir el dinero y le va a pagar a usted un interés del 4 al 6% anual. Sin embargo, a la hora de prestar ese dinero, porque el banco no recibe dinero para atesorarlo, para tenerlo en una bodega ni cosa por el estilo, sino que tiene que estar circulando a un año plazo, a un año plazo, ese banco va a prestar su dinero a una tasa que puede estar en los bancos en los bancos públicos, que puede rondar del 20 al 25% anual. Y en bancos privados puede rondar entre el 40 y el 45% anual. Vean el negocio. Pago por el dinero que recibo entre un 4 y un 6% anual, pero a la hora de prestarlo, si soy público, lo puedo prestar a un año plazo, 20, 25, qué sé yo, 30, si son préstamos de consumo. Pero si son privados, puede andar entre el 40 y el 50%. O sea, en unos hay 30 puntos y en otro hay hasta 40 puntos de diferencia. Ahí se mide la rentabilidad. De hecho, hay un factor que es el costo de administración de la entidad bancaria, y en esto los bancos, pues allí sí, lo ven ustedes retratados, por ejemplo, en las páginas de internet de los bancos. Si ustedes hicieran una especie de encuesta y entrevistaran a personas que usan la página de uno, de otro o de otro banco, usted le pediría una calificación. Hay páginas que son muy incómodas. La del Banco Nacional, yo la siento muy cargada. La del Banco Popular es a veces demasiado compleja. La del Banco de Costa Rica es cómoda, bueno, es la que yo uso, me gusta, pero comparándola con las otras. Pero si ustedes van a las páginas de los bancos privados, algunos como Scotiabank son muy buenas, muy ágiles, muy amigables, otras son un poco menos ágiles, y eso es por la inversión, eso es por el servicio que prestan. Y sin embargo, me lo decía un estudiante en un curso pasado, me decía, profesor, lo que yo he notado es lo siguiente: si yo voy, porque dice, yo acompañé a papá, si yo voy a un banco privado, hay café, hay galletitas,
hay un espacio en unos bancos o en unas entidades financieras como Copeande. Hay una área pequeñita para que los niños, haya una sillita y hay unos jueguitos de fichas y una cuestión así para que el niño esté allí pues jugando en tanto sus padres o su cuidador está haciendo el trámite. Hay café, hay agua fría y galletas. Entonces eventualmente yo siento que el servicio que me dan es mejor y eso enamora a muchas personas. En cambio, usted va a un banco público y lo que hacen aquí en Limón es ponerlo a jugar el juego de la silla, siéntese, 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 que por dicha lo quitó para lo que era a ir a ventanillas, lo quitaron el Costa Rica y el Nacional. Pero antes uno se sentaba en las sillitas y jugaba ese juego. Es como ir al correo exactamente igual, es fastidiosísimo, cámbiese, 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 hasta que llega uno a ventanilla. Pero ahí no hay agua, ahí no hay café, ahí no hay galletas. Es una cuestión de servicio, entonces son diferentes áreas que los bancos tienen que hacer para hacer atractivo el servicio y tener alta su rentabilidad. Y de hecho la banca privada en el país es fuerte y gana sus adeptos no por precio, porque el precio es muy alto, pero los gana por servicio y por rapidez. Un préstamo en un banco público, llámese Costa Rica, llámese Nacional, aunque le digan que todo está listo en 15 días, eso prácticamente nunca se da. El préstamo, y les digo con conocimiento porque yo fui notario del Banco de Costa Rica, el préstamo puede salir en más días, puede salir a veces hasta en un mes, porque se pasa por los filtros de su jefe y otras más. Los bancos privados asumen ese riesgo, no necesariamente consultan con su jefe, no necesariamente lo, lo, lo miran, lo pasan a usted ahí casi que por una lupa para observar todo y estudian su comportamiento. No, 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 son mucho más ágiles y mucho más rápidos. Entonces, en tanto en un banco público, su solicitud de crédito puede tardar un mes, en un banco privado puede tardar una semana. Pero la diferencia en intereses es mucha. Pero muchas veces la gente necesita rapidez, necesita tener el dinero ya. Y simplemente dice, si pago más, pero me dieron el dinero ya. Esa es la gran diferencia que hay entre uno y otro. Bien. En cuanto a la fijación de intereses, es un aspecto muy importante. La fijación de intereses en los bancos públicos se rige por una política estatal. En los bancos privados, por una política basada en la ley de la oferta y la demanda. Lo explico de la siguiente manera. Todos los, todas las semanas, los días jueves, el Banco Central publica la tasa básica pasiva, por sus siglas TVP. Esa tasa lo dice, está en la página 5. En cuanto a la definición, dice esa tasa, la tasa básica pasiva es un promedio ponderado de las tasas de interés de captación brutas en colones negociadas por los intermediarios financieros residentes en el país y las tasas de interés de instrumentos de captación del Banco Central y del Ministerio de Hacienda, negociadas tanto en el mercado primario como en el mercado secundario, todas ellas correspondientes a los plazos entre 150 y 210 días. Es un promedio ponderado que todas las semanas, los días miércoles, los departamentos especializados del Banco Central la hacen y la publican los días jueves. Es muy estable. Yo fui notario del Banco de Costa Rica desde el año, no me acuerdo, 97 hasta el 2011 y era muy estable. 5 puntos, 5.20, 5.30, 5.25, pero estaba por ahí y si actualmente la vemos, que hace días que no sigo eso, pues por ahí anda. Es muy estable porque es parte de una política financiera. Entonces, el Banco Central fija esa tasa básica pasiva. Esa es la tasa básica que tienen que seguir los dos bancos comerciales del Estado, el Nacional y el Costa Rica. Pero a esa tasa básica pasiva le agregan un porcentual, le agregan puntos porcentuales
dependiendo de lo que el banco tenga, lo que el banco necesite y lo que el banco quiera. Si el banco necesita dinero, pues la pone suavecita, y si le sobra, lo hace al revés. Esos son puntos porcentuales, son los costos de administración, las planillas, los edificios, todo va en esos puntos porcentuales. Ejemplo, si la tasa básica pasiva para ayer, jueves, se fijó en 5.5 puntos, los bancos estatales le suman otros 6 7 puntos. En total, 5 y 7, 12% anual, una excelente tasa. Pero lo que varía es ese puntaje extra que aplican los bancos. El 5.5 lo tiene que decidir, lo decide el Banco Central de Costa Rica. Esto, insisto, funciona solo obligatoriamente para los dos bancos comerciales del Estado, el Costa Rica y el Nacional. Para los bancos privados, la tasa básica pasiva es simplemente una forma de ver cómo está el mercado. Porque estos bancos trabajan con un factor que no trabajan los otros bancos. Los bancos nacionales trabajan con, los públicos, perdón, trabajan con el concepto de inversión de recursos. Ellos necesitan recursos para seguir invirtiendo, más un costo de administración. Los bancos privados funcionan con estos tres más uno que no está metido, que es el lucro. Los dueños, las sociedades dueñas de los bancos necesitan darle dinero a sus socios. Entonces ese factor de lucro no está incluido en los otros, en los bancos públicos estatales, sino que solamente en los bancos privados. Esa es la diferencia en cuanto a las tarifas. Pero vuelvo a insistir, la tasa básica pasiva solamente le sirve para los bancos, los dos bancos comerciales estatales. Aquí dije, y en la página 7 hablo de que para las demás entidades bancarias, fuera de los bancos comerciales del Estado, la tasa básica pasiva es un orientador de la tendencia. Es lo mismo que les acabo de explicar. No tienen por qué respetarla. Los que tienen que respetarla son solamente los bancos públicos del sistema bancario nacional. Los demás no la respetan. Sirve nada más como guía, como un punto de referencia a efectos de fijar sus propias tasas. Les digo, en la página 6 y 7, les he escrito, perdón, que esto de la tasa básica pasiva ha sido algo que todavía sigue siendo injusto para el consumidor. Desgraciadamente, nosotros los consumidores de los servicios estamos al final de la cadena, estamos en la última parte de la cadena, no así los bancos. Y esto porque, si bien los bancos públicos, y me estoy refiriendo solamente a banca pública, banca comercial pública, si bien esos bancos tienen que respetar la tasa básica pasiva, toman medidas para no quedar mal, para siempre tener la posibilidad de ganar más y más dinero. Y eso lo hacen a través de la fijación de las tasas piso. Las tasas piso funcionan de la siguiente manera. Si el día de hoy su persona le formalizan un crédito, entonces el banco público dice, la tasa básica pasiva está en un 6%, en 6 puntos porcentuales, y nuestros puntos porcentuales fluctuantes están en un 8. Entonces usted va a tener una tasa básica, va a empezar hoy su préstamo con una tasa del 14. Cuando yo hacía escrituras, eso tenía que pedir exactamente el día en que se iba a fijar, porque esa era la fijación que se hacía. Entonces ya usted empezó su crédito con una tasa del 14%. Pero el banco no esconde, pero el banco en una de sus 250 cláusulas establece que esa tasa del 14% es la mínima que usted va a pagar desde ahora hasta el final del préstamo. Atención, la mínima. Y además, que si la tasa básica sube al final la tasa del préstamo que usted tiene.
Lo explico de la siguiente manera. Para el día de hoy, el ejemplo que les dije. Hoy solicité el préstamo y la tasa básica pasiva estaba en el 6 y el banco le sumó 8 puntos porcentuales, total 14%. Pero ¿qué sucede si dentro de un mes la tasa básica pasiva está en el 4? Los 8 puntos porcentuales ya no pueden variar. Esos son fijos, pero la tasa básica pasiva no. Entonces tengo que, en buena aritmética, 4 más 8 sería 12. Entonces yo podría decirle al banco, voy a pagar menos. Y me van a decir, no, porque usted ya tiene una tasa piso. Y la tasa piso es la del día que usted firmó, que usted formalizó su crédito. Si usted tuvo la mala suerte de que ese día la tasa básica no era el 6, sino que era el 10, ¿verdad? Y luego más los 8 puntos porcentuales, el banco le va a cobrar el 18. Pero luego ya las fuerzas de la economía se reacomodan y llega la tasa básica pasiva a bajar, no al 10, bajó al 4. Entonces 4 más 8 igual 12. Y usted está pagando el 18, va a seguir pagando el 18, porque esa es la tasa piso. Además de eso, manifiestan que la tasa cambia conforme cambie hacia arriba la tasa básica pasiva. Es decir, eso es ir sobre lo seguro. También digo aquí que eso ha sido reclamado principalmente por una asociación de consumidores, así se llama, creo, asociación de consumidores. Eso ha sido discutido legalmente y legalmente lo han ganado. Pero el problema es que lo han ganado en procesos contenciosos administrativos muy largos, muy caros y que hace cada uno, cada una de las personas que se siente ofendida y lo ha ganado. Y en primera instancia los tribunales le han ordenado al banco quitar esa forma y hacerlo distinto. Si la tasa básica pasiva bajó, el préstamo tiene que bajar. Los bancos dicen que cumplirán con el fallo judicial, pero que no lo van a hacer extensivo. Y desgraciadamente nuevamente ahí el consumidor queda atrás, el consumidor queda relegado y nada se puede hacer. Así es que, como ven, el negocio bancario es prácticamente ir a lo seguro. Bien, también hablo aquí acerca de las líneas de crédito. No todas las líneas de crédito son iguales. Para los bancos públicos, el Banco Central es el que fomenta las líneas de crédito y es el que dice cuáles son los créditos que va a impulsar. ¿Cómo se impulsa un crédito? Abaratando el crédito. Perdón, disculpen, está mal dicho. ¿Cómo se impulsa una actividad que le interese a la política económica nacional? ¿Cómo se apuntala el turismo? ¿Cómo se apuntala, qué sé yo, la siembra de determinado producto? ¿Cómo se sigue consintiendo el café? Poniendo tasas de interés que sean muy agradables a los que tengan centros turísticos o a los agricultores que tengan uno u otro cultivo que quiera fomentar, que quiera desarrollar el Estado. Eso lo hace a través de la fijación de tasas. ¿Cuál es la tasa de menor valor en el país? La de vivienda. La razón, al Estado le interesa que usted tenga vivienda, porque en el momento en que usted compra su vivienda es un problema menos para el Estado. El Estado gasta muchísimo dinero con los bonos de vivienda. El bono de vivienda le, comillas, regala, fin de comillas, creo que anda en 13 millones actualmente, 13 millones a una persona que tiene un lote para que construya la casa. ¿Cuál es la idea? Que el Estado se quite esos problemas de gente hacinada, de gente viviendo en cinturones de miseria, de gente viviendo debajo de puentes o, como en otros países, gente viviendo en alcantarillas. Entonces se lo quita de esas maneras. Por lo tanto, para una clase media ahora es muy factible conseguir una casa, y principalmente para ustedes jóvenes que en su momento se van a profesionalizar, y no sería malo que le dieran una revisadita a su situación, porque una vez profesionalizados, una vez establecidos, gozando de un salario de profesional, es factible que ustedes vayan a un banco, principalmente a los bancos estatales, atención, a los bancos estatales, y pidan un préstamo para comprar casas.
y pidan el préstamo porque hay plazos de hasta 30 años. Ustedes me van a decir que son muy jóvenes y que cómo van a hacer con esa carga financiera, pero lo que sucede es que durante ese lapso, durante 30 años, usted va a pagar. Si usted alquilara, tendría que pagar exactamente igual. Nadie puede vivir en el aire, tiene que tener una habitación, una casa, un apartamento que sea. Entonces los planes rondan 30 años. Hace 3 o 4 años le prohibieron a los bancos establecer un plazo de 40 años, porque tenían un plazo de 40 años. Pero sí las autoridades consideraron que era extensísimo en 40 años. Piensen ustedes que tienen ahora, son veinteañeros, si suscriben un plazo de 40 años, cuando tengan 60 y tantos, van a terminar apenas de pagar su casa. Lo que pasa es que no se siente, y no se siente porque los pagos mensuales son muy bajos. Dividen el capital en 40 años. Son casi más de 400 cuotas. Los bancos, insisto, viven del interés, no de que usted amortigue. Ahora lo bajaron a 30 años. Eso sí, las autoridades consideraron que 30 años era más conveniente. Entonces sí es factible. Pero vuelvo a insistir, ese es el tipo de crédito que tiene la tarifa más baja. Por el contrario, están los créditos que son más altos. Aquí el interés más alto es el que se llama préstamos para consumo. Usted quiere hacer un viaje, usted quiere hacerse una operación no necesariamente de salud, sino de estética, usted quiere comprarse un carro, no para producir, no para su empresa, sino para su uso personal. Usted quiere comprarse una pantalla de televisión de 85 pulgadas, cosas suntuarias. Ese es el préstamo más caro. Es la tarifa que le aplican a las tarjetas de crédito. Porque la tarjeta de crédito se va a presumir de que es para este tipo de adquisiciones. No es para adquirir bienes productivos, no. Para eso el sistema bancario tiene una parte dedicada a la banca de desarrollo. Y créanlo o no, tiene unas tarifas reducidas, muy reducidas de hecho. Pero sin embargo la gente aquí no emprende. Eh, y la gente cree que dice, si yo voy a hacer, qué sé yo, una fábrica de mermeladas, yo hago una jalea muy rica, mi mamá me enseñó a hacer una jalea muy rica, yo voy a hacer una fábrica de mermeladas. Y van al banco y el banco los oye y dice que les van a hacer una pyme y que y ustedes describen la organización que quieren hacer y todo. Cuando les piden un estudio de factibilidad, pues pueden hacerlo, pero no va a salir del todo bien. Y lo peor, cuando les piden una garantía, ¿con qué van a cubrir, con qué van a garantizar ese préstamo? Es que no, es que yo no tengo garantía, que es primero el huevo o la gallina. Al no tener garantía, los préstamos no van. Y ahí están quedándose a unas tasas de interés bajísimas, porque es para el desarrollo, pero la gente cuenta con esos problemas. En cambio, la vez pasada se dijo, creo que para principio de año, 2 billones con B, existe actualmente en el sistema financiero cubiertos por tarjetas de crédito. ¿Cuánto debemos todos los ticos en nuestras tarjetas? Y es por eso mismo, porque el consumo es exacerbado. Lo vimos ahora en esto de la pandemia que nos está afectando. Yo por ahí tengo la foto de marzo de aquel tipo que en Walmart se peleó y todo lo demás, porque compró 600 rollos de papel higiénico. Y los llevaba en una microbús arriba, amarrados con cuerdas. Y yo decía, pero Dios, si la pandemia es una cuestión que lo que nos da es una afección pulmonar, no intestinal. Y la gente compraba esas cantidades exorbitantes. De hecho, a la semana siguiente los locales comerciales pusieron grandes carteles que decía, no aceptamos la devolución de productos de limpieza ni de aseo personal. Perdón, aseo personal ni alimentos. Porque la gente compró como si se fuera a morir. Como si hubiera una guerra, una cosa así. Y ya ven, aquí estamos. La gente cuando es de consumir, consume de maneras exorbitantes. Pero entonces los bancos dicen que no se metan en esas cosas. Porque a ellos lo que les interesa es que usted compre y pague. Bien, siguiendo con esto,
Es importante que en la página 8 hablo en el segundo párrafo del proyecto de ley denominado Ley contra la Usura. Ahí está el número de proyecto de ley por si quieren consultarlo en la asamblea. Inclusive hay un grupo que tiene que desarrollar ese tema. Y de lo que se trata es de poner un alto a esto. Y es un proyecto en el cual se van a establecer dos tarifas. Una para micropréstamos, que va a rondar cerca del 53% anual, y otra que es ya no micropréstamos, sino otras situaciones donde la tasa máxima va a ser del 39% anual. Esto lo hacen porque los bancos públicos, sus tarifas no llegan a esos extremos, pero hay casas financieras y bancos privados que para sus productos, principalmente tarjetas de crédito, los intereses alcanzan hasta el 76-78% anual. Para que tengan una dimensión, dividan ese monto entre 12 y ese es el monto que les va a dar anual. El garrotero que llaman el prestamista de calle, el que todavía no es tan descarado, presta al 5% mensual, es decir, 60% anual. Pero hay gente que ya está prestando al 7,5% o al 8% anual. Eso casi duplica el capital solamente en intereses. Pero hay gente que sigue buscando prestamistas. Hay gente, ¿por qué? Porque son muy fáciles. Llegan y eventualmente el mismo día le resuelven a usted, le entregan el dinero. Pero la tasa de interés es brutal, no se sale de ella. Entonces, este proyecto de ley va por ese camino para tratar de remediar eso. Ha creado polémicas. La Sala Constitucional esta misma semana evacuó la consulta de constitucionalidad que 11 diputados muy afines a casas de préstamos y cuestiones de estas plantearon, porque según ellos el proyecto es inconstitucional, tiene vicios de inconstitucionalidad, y la sala dijo que no tenía ningún vicio de inconstitucionalidad. Falta un debate más, y si se aprueba en ese debate, es ley de la República. Entonces sí va a haber una especie de revolución, pero que va a afectar a lo que es banca privada, no banca pública, porque la banca pública no tiene ese tipo de tarifas tan altas, tan verdaderamente altas, sino que es mucho más bajo. Bien, los bancos tienen dos tipos de operaciones básicas: la pasiva, las operaciones pasivas, y las operaciones activas. Dice, operaciones pasivas de los bancos, página 8. Dice, por operaciones pasivas se entiende todo tipo de actividad operacional que realiza el banco para captar dinero necesario para cubrir sus actividades. Captar el dinero necesario para cubrir sus necesidades. Se habla de acuerdo con la ley de orgánica del sistema bancario nacional, el capital de los bancos están los 4 componentes, pero uno de ellos es el de depósitos y captaciones. Entonces los bancos captan recursos a través de los depósitos. Y de los depósitos estamos aquí a partir de la página 9 definiendo cuáles son. Cuáles son los que intervienen. Es el depositario, el depositante y la suma depositada. Los bancos tienen que tener cuentas, eso se llaman las cuentas, y hay dos tipos básicos: la cuenta de ahorros y la cuenta corriente. Gracias a Figueres Olsen, a partir del 94, todos los bancos privados pueden tener cuentas corrientes. ¿Cuál es el negocio de esto? Que las cuentas corrientes no devengan intereses. Las de ahorros sí, una suma ridícula, el 5% anual, no mensual, anual. Pero ¿cómo se llama? Las cuentas se dividen en estos dos. Hace 2 o 3 años los bancos comenzaron con una política de conozca a su cliente. Entonces mandaban mensajes donde usted tenía que llevar un recibo de luz, una copia de la cédula, como si la cédula cambiara, este tipo de cosas. Y quien no lo hacía en un plazo que el banco ponía, le cerraban la cuenta. Esto lo cuestionó un
Una persona a la cual le cerraron la cuenta lo cuestionó ante la sala constitucional y la sala manifestó que en la actualidad una persona prácticamente no puede vivir, desempeñarse sin una cuenta bancaria. Ahorro, no, por lo general ahorro. Entonces que por un mero tecnicismo, que por una mera formalidad no se le puede cerrar las cuentas, porque al cerrarle las cuentas eventualmente no puede recibir el salario. Entonces prácticamente subió a una especie de categoría de derecho constitucional, de derecho supremo, de derecho fundamental el tener una cuenta. Por lo tanto los bancos ya no las pueden cerrar de esa manera. Las cierran por otras causas, pero no por falta de información. Eso ya no es permitido. Bien, por los depósitos, salvo los de cuenta corriente, los bancos pagan, pero pagan muy poco. Eso es parte del negocio de su rentabilidad. Los depósitos se clasifican en ahorro a la vista. Ahorro a la vista es aquel que es el que paga menos. Son las cuentas de ahorro. La razón, usted saca el dinero cuando usted quiera. Entonces los bancos tienen que tener ese capital ahí previsto. Para cuentecillas como las nuestras, eso no es nada para el banco. Pero piensen en una empresa que le deposite al banco, no sé, pongamos una suma exorbitante, en una cuenta de ahorros, si las empresas tuvieran cuenta, o una persona física que tuviera una cuenta de ahorros, se pegara en la lotería el premio acumulado de 1.200 millones y los deposite ahí. Mal negocio para el ganador de la lotería si pone esa cantidad de millones en una cuenta de ahorros. Primero porque le pagan muy poco. ¿Y por qué le pagan muy poco? Porque el banco tiene que tenerlos listos prácticamente para que él se los pueda llevar en cualquier momento. Y 1.200 millones de colones no se tienen a la mano. El negocio de los bancos es mover el dinero. Distinto es que, por ejemplo, usted coja esos 1.200 millones de colones y los ponga en un depósito a plazo a 6 meses plazo. El banco sabe que cuenta con 6 meses para la devolución de ese dinero. Por ahí se va. En cuenta corriente es una provisión de fondos, simplemente no genera intereses. El ahorro a plazo es el que sí le gusta, el que le gusta a los bancos, porque es a plazo fijo. Entonces yo deposito a 3, a 6, a 12, a 24, al lapso que yo quiera. Entonces el banco tiene una mejor certeza de qué hacer con ese dinero, porque le puede dar muchas vueltas, porque sabe que no me lo tiene que devolver inmediatamente. Y por último está una forma nueva que son los fondos de ahorro e inversión. Esto viene desde hace unos 10 años para acá. Y son grandes patrimonios formados por muchos inversionistas y que tienen un fin determinado y el cual es administrado por una entidad bancaria responsable del portafolio de inversión, más no así de la bondad de la misma. Y si ustedes cuando vayan a San José van en el bus, en el carro o vía aérea y fíjense en las urbanizaciones, en estos edificios y fíjense también en algunos centros comerciales, esos que llamamos moles, porque son obras de construcción increíblemente costosas. Y uno dice, Dios, habrá alguien que sí lo tiene obviamente, tendrá el capital para hacer eso, sí. Pero ahora los bancos trabajan con esta nueva forma, que son fondos de ahorro e inversión, y lo que hacen es que promueven el portafolio de ese centro comercial o de esa urbanización. Obviamente tienen los terrenos, tienen los permisos, tienen todo. Lo que necesitan es dinero. El dinero es para que el banco lo preste. Y así se han levantado edificios, centros comerciales y urbanizaciones en San José. Y si usted es el inversionista, usted está bien porque la obra está allí. Los bancos tienen la forma de recuperar esos dineros, en eso no hay ningún problema y son buenas inversiones. Y pagan muy bien. Eso es otra cosa, que el interés que pagan es muy bueno. Así es que es una nueva forma de poder invertir. Bien, si por un lado tenemos las operaciones pasivas, al frente tenemos las llamadas operaciones activas. Dice todo lo contrario a las operaciones pasivas. Son aquellas que permiten a los bancos colocar recursos en el mercado financiero, obteniendo los mismos a través de las operaciones pasivas. Es decir, con las operaciones pasivas el banco capta dinero y con las operaciones activas lo coloca. Ese es el negocio de los bancos, recibir y colocar. Por eso es que se llama intermediación financiera. Y el principal método de colocación de activos es el crédito. Esa es la herramienta, la palanca de cambios de un banco se llama crédito.
Dependiendo de cómo lo maneje, irá en primera, irá en segunda, en tercera o hasta en quinta, dependiendo, y obteniendo la velocidad de crecimiento que el banco quiere. ¿Qué es el crédito? El crédito es una operación financiera por medio de la cual una entidad de este tipo, prestamista, le facilita una determinada cantidad de dinero a un prestatario por un plazo definido, recibiendo a cambio un capital y una determinada cantidad por intereses, que es el costo de dinero en el tiempo. ¿Qué significa el costo de dinero en el tiempo? Es muy sencillo. Si yo hoy tengo 10,000 colones, dentro de un año tendré siempre el billete de 10,000 colones, pero lo que yo puedo adquirir con ese billete de 10,000 colones es menor. Entonces, si yo presto hoy 10,000 colones y si usted me los va a devolver dentro de un año, si me los devuelve dentro de un año, solo me devuelve el billete, yo estaré perdiendo. Entonces, mejor devuélvame el billete si quiere, pero me tiene que reconocer el cambio del valor del dinero en un año. Eso lo hacemos a través de intereses. Eh, Hay una fórmula muy complicada, por cierto, para indexar y poderle decir si 10,000 colones de hoy van a ser, por decir algo, 11,200 del otro año. Entonces yo solo le tendría que devolver 11,200 colones. No, entonces lo hacemos con intereses y al final del año, al final del plazo del año, le tengo que devolver 11,000 colones si fue al 10% o 11,500 colones si fue al 15%, etcétera, etcétera, etcétera. Y se va. Bien, varios tipos de crédito existen según en la página 11 y tenemos, vuelvo a insistir, los bancos juegan con estas cuestiones, pero el principal es vivienda. El otro más grande es el de consumo personal. Entonces vivienda tiene una cuota mucho más cómoda, el de consumo personal es muchísimo más caro. Si alguna vez ustedes van a hacer familia, van a formar una familia, se van a casar o se van a reunir, y tienen que comprar el menaje para la casa, si lo quieren hacer así organizadamente, alquilan un departamento, tienen que comprar cama, qué sé yo, implementos de cocina, lo básico para empezar a vivir, televisión, que no se puede vivir sin eso. Si van a un almacén de estos Gallo, Goyo, cualquiera de esos con la lista, ahí les harán un precio, pero estarán prácticamente ustedes hipotecados durante mucho tiempo para poder pagar eso. Más sencillo, se obtienen facturas pro forma, se va a un banco, se pide préstamo para eso, se paga de contado y los bancos siempre, si son públicos, le van a prestar a una tasa mucho más agradable, mucho más manejable que si fuera un banco privado o peor, una financiera de estas disfrazada de venta de electrodomésticos. En cuanto a las modalidades del crédito, los vamos a encontrar a partir de la página 11, vamos a encontrar el préstamo bancario, vamos a encontrar la línea de crédito. La línea de crédito es lo que se llama el crédito revolutivo o rotativo, que es el crédito de las tarjetas. ¿Cómo funciona? De la siguiente manera. Cuando yo pido una tarjeta o un crédito revolutivo o rotativo, el banco me entrega a mí una cantidad X. Me la pone a disposición el dinero. No me la entrega físicamente, sino que me abre una provisión de fondos sobre esa cantidad y yo la uso como yo quiera. Tengo abierta a 5 años, a 10 años, a como sea, y yo uso de ese monto lo que yo necesite y pago sobre lo que yo ocupe. De tal manera que si usted tiene una tarjeta de crédito y esa tarjeta de crédito tiene un límite de $2,000 y usted la tiene al tope, está pagando por los $2,000. Pero si tiene una tarjeta de crédito por $2,000, pero usted es una persona sumamente ordenada y lo único que tiene son 200, $300 adquisiciones por 200 o $300 que no las quiere pagar de contado, sino que quiere distribuirlas, lo puede hacer. Pero entonces solo pagará intereses sobre 200 o $300, nada más. Luego esta carta de crédito dice que es muy similar a la letra de cambio y funciona de una manera distinta. Funciona principalmente para compras internacionales. Y yo quiero comprar determinado bien fuera del país, entonces lo hago con una tarjeta de crédito. Y voy al otro país, llevo la tarjeta que mi banco me dio, esa carta de crédito, y el banco sabe que el crédito está aprobado y que nada más espera que la carga o lo que yo compre esté en el país aquí para que le paguen al banco. Eso es una forma de alivianar completamente, principalmente lo que es el comercio internacional. Tenemos la tarjeta de crédito que ya hablamos y tenemos también
como la última de estas operaciones, el factoreo. El factoreo es una forma de financiamiento y en ella la persona, ya sea colectiva principalmente, que tenga muchas facturas de crédito a su favor porque ha vendido. Yo pienso siempre en un almacén, qué sé yo, un almacén que no sea tan grande como estos Gallo, Goyo, que son prácticamente internacionales. Yo pienso en este almacén que está ahí por el Banco de Costa Rica que se llama Lema. El Lema hace años era lo más grande en Limón. Estoy hablando hace 20 años. Hoy se ha quedado atrás completamente. Pero si Lema trabaja con crédito. Entonces, si Lema quisiera dinero en efectivo, va a un banco, presenta todos los títulos, todas las facturas, todos los pagarés que tiene contra las personas que le han comprado crédito, se los entrega al banco, el banco le da una cantidad de dinero X. Eso hay que negociarlo, puede ser el 60, el 70 o dependiendo, las carteras más malas, el 40, el 20. El banco se las paga a Lema. Lema adquiere recursos frescos y el banco se encarga de cobrar eso. Recuerden que los bancos están sentados en dinero prácticamente, entonces tienen tiempo para esperar los intereses. Hay otras empresas que no tienen tiempo para eso, entonces prefieren pájaro en mano que siguen volando y así funciona. Esto es el factoreo. Y ya para terminar, las últimas operaciones activas que tenemos, que hacen los bancos, entre ellas se encuentran operaciones en banca internacional, cobranzas en el exterior, operaciones bancarias relativas a divisas, servicios de banca electrónica, custodias de valores, cajas de seguridad, pago de planillas, pago de servicios, banca telefónica. Todo esto son servicios que los bancos prestan. En Limón solamente el Banco Nacional de Costa Rica tiene el servicio de caja de seguridad, nada más, ningún otro banco. Es el único que lo da. Por todas estas gestiones que los bancos hacen, cobran un por ciento, cobran una comisión. Y esas comisiones les dan liquidez y al final de cuentas el negocio bancario es de lo mejor que hay. Bancos tan focalizados como Catay funcionan y generan ya monstruos como el Banco Nacional. Imagínense, sexto a nivel latinoamericano, imagínense lo que hacen. En todo caso, así les comento esta lección y próximamente nos estaremos reuniendo para cualquier aclaración y consulta. Tengan buenos días.